A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios relacionados con el tema de sigma altas. El primer ejercicio que vamos a considerar es el siguiente. Vamos a considerar la colección de todos los subconjuntos de números reales que o bien ellos o bien su complemento es un conjunto contable. Vamos a demostrar que esa colección es una sigma álgebra sobre los reales. Para hacerlo debemos verificar que se satisfacen los tres axiomas de la definición. Lo primero que observamos es que los reales es un elemento de la colección A, pues los reales es el complemento del conjunto vacío y el conjunto vacío es un conjunto contable. Segundo, vamos entonces ahora a considerar un elemento que pertenezca a la colección A y vamos a tratar de ver que su complemento también pertenece a la colección A. Entonces, si tomamos un A que pertenece a la colección A, entonces tenemos dos situaciones. O A es contable o A complemento es contable. Bien, entonces, si A es contable, entonces tendríamos que A complemento pertenece a la colección A, pues el complemento del complemento es el mismo conjunto A, con lo cual entonces se está satisfaciendo la condición de que el complemento del conjunto A complemento pertenece a la colección A. Si A complemento es contable, entonces nosotros podemos afirmar que A complemento pertenece a la colección A por la forma como está definida la colección A. Ahora veamos la tercera condición. Entonces vamos a considerar que tenemos elementos A1, A2, etcétera, en la colección A. Entonces vamos a considerar sea A sub K con K mayor o igual que 1, una colección, ¿sí?, de conjuntos en la colección A. Debemos verificar que la unión también pertenece a la colección A de conjuntos de A. Bueno, entonces veamos a ver qué ocurre. Vamos a considerar dos situaciones. La primera situación, el primer caso. Si todos los conjuntos A sub I, todos los conjuntos A sub K, con K variando de 1 en adelante, ¿sí?, son contables. Si eso es así, entonces podemos afirmar que la unión con K variando de 1 en adelante de los A sub K, ¿sí?, pertenece a la colección A, pues la unión de contables es un conjunto contable. De conjuntos contables es un conjunto contable. Ahora, la siguiente situación es asumir que hay al menos un conjunto, ¿sí?, que no es contable. Entonces, el segundo caso sería suponer, ¿sí?, entonces vamos a suponer que existe, ¿sí?, un J variando de 1, 2, etc., tal que el conjunto A sub J no es contable. ¿Listo? Si A sub J no es contable, entonces como A sub J pertenece a la colección A, entonces su complemento tiene que ser un conjunto
contable. ¿Sí? Entonces, tenemos que A sub J complemento es contable. Bien. En consecuencia, luego lo que podemos afirmar es que como sabemos que la unión J variando de 1 en adelante de los A sub J complementos, ¿no es cierto? Este conjunto es precisamente la intersección J variando de 1 a infinito de los A sub J complementos. Entonces, esto va a estar contenido dentro de este A sub J complemento. Llamémoslo J sub 0 para distinguirlo de todos los demás. ¿Listo? Y como el conjunto A J sub 0 complemento es contable, entonces este conjunto que tenemos, unión J variando de 1 a infinito de A sub J complemento, tiene que ser contable. Entonces, este conjunto es contable y, por lo tanto, por la forma como se definió la colección A, vamos a concluye que esa unión J variando de 1 en adelante de los A sub J pertenece a la colección A. Bueno, con lo cual hemos terminado de verificar las 3 condiciones que definen una sigma álgebra. Veamos ahora el siguiente ejercicio, segundo ejercicio que vamos a considerar. Vamos a considerar 2 conjuntos, omega y omega moño, 2 conjuntos no vacíos. ¿Listo? Vamos a suponer que M moño es una colección no vacía de subconjuntos de omega moño. Entonces, está contenido en partes de omega moño. Y vamos a suponer que f de omega en omega moño es una función. ¿Bien? Entonces, queremos demostrar lo siguiente. Entonces, vamos a demostrar que la sigma álgebra generada por la imagen recíproca por F de la colección M moño coincide con la imagen recíproca por F de la sigma álgebra generada por M moño. Entonces, como se trata de demostrar la igualdad de 2 conjuntos, tenemos que ver la doble contenencia. Vamos a ver inicialmente que la sigma álgebra generada por la imagen recíproca por F de M moño está contenida en la imagen recíproca por F de la sigma álgebra generada por M moño. Entonces, veamos a ver por qué es esto válido. Entonces, solución. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de ver esta contenencia. Entonces, por la definición de sigma álgebra generada, vamos a tener que M moño, que la colección M moño está contenida en la sigma álgebra generada por M moño. Bien, y por propiedades de imagen recíproca vamos a poder concluir que la imagen recíproca de M moño, ¿sí?, está contenida dentro de la imagen recíproca de la sigma álgebra generada por M moño. Pero nosotros sabemos que la imagen recíproca por F de la sigma álgebra generada por M moño es una sigma álgebra y resulta ser una sigma álgebra
que contiene a f a la menos 1 de m moño. Por consiguiente, ¿sí?, la sigma álgebra generada por la imagen recíproca de m moño tiene que estar contenida dentro de f a la menos 1 de sigma de m moño por definición de sigma álgebra generada. Y ahí se va a tener entonces que la sigma álgebra generada por la imagen recíproca por f de m moño está contenida en f a la menos 1 de sigma de m moño. Entonces ya tenemos una de las propiedades, de las contenencias. Veamos la otra contenencia. Para demostrar la otra contenencia vamos a considerar la siguiente colección. Entonces, sea G definida como la colección de todos los subconjuntos de omega moño, tales que la imagen recíproca por f de ese conjunto pertenece a la sigma álgebra generada por f a la menos 1 de m moño. Es claro que la colección G contiene a m moño. Entonces tenemos que m moño está contenida dentro de esta colección. Vamos a demostrar que esta G moño es una sigma álgebra sobre omega moño. Entonces, veamos que G moño entonces veamos que G moño es una sigma álgebra sobre omega moño. Entonces tenemos que verificar que satisface las tres condiciones dadas en la definición. La primera es mirar que entonces el omega moño pertenece a la colección G. Entonces A, omega moño pertenece a la colección G, pues omega moño pertenece a esta colección G, pues omega, que resulta ser la imagen recíproca por f de omega moño, esta pertenece a la sigma álgebra generada por f a la menos 1 de m moño. ¿Listo? Se tiene esta relación porque f es una función. Entonces, la imagen recíproca del conjunto de llegada, que es omega moño, tiene que ser igual a todo el conjunto de partida. Pero esta omega pertenece a la imagen recíproca por f de m moño y en consecuencia tiene que estar en la sigma álgebra generada por esa colección. La segunda. Veamos ahora que si tenemos un elemento A moño que pertenece a G, entonces el complemento de A moño también pertenece a G. Entonces veamos a ver por qué razón esto es cierto. Tenemos que la imagen recíproca por F de A moño complemento, esto resulta ser igual por propiedades de imagen recíproca a la imagen recíproca de A moño y complemento de este conjunto. ¿Listo? Pero f a la menos 1 de A moño pertenece a f a la menos 1 de m moño. ¿Sí? Y como esto va a implicar entonces que esto tiene que pertenecer a la sigma álgebra generada por f a la menos 1 de m moño. Y eso estaría implicando, es decir, estaríamos diciendo que efectivamente A moño complemento pertenece a la colección G. Veamos ahora la tercera y última condición. Entonces debemos mirar qué ocurre con una sucesión de elementos que pertenezcan a esa colección G.
Entonces, sea A sub n moño, con n mayor o igual que 1, una colección, ¿sí?, de conjuntos en la colección G. En G. Recordamos cuál es la definición de la colección G. Se ve que G está constituido por todos los subconjuntos de omega moño cuya imagen recíproca pertenece a la sigma álgebra generada por f a la menos 1 de m moño. Entonces, podemos garantizar lo siguiente. Entonces, veamos a ver qué ocurre. Entonces, tenemos que la imagen recíproca por f de la unión n variando de 1 a infinito de los a sub n moños por propiedades de imagen recíproca. Esto coincide con la unión n variando de 1 a infinito, ¿no es cierto?, de f a la menos 1 de a sub n moño. Pero los a sub n moño son elementos, son subconjuntos de omega moño. Luego f a la menos 1 de a sub n moño pertenecen a la colección f a la menos 1 de m moño. Y eso va a traer entonces como consecuencia que esto tiene que pertenecer a la sigma álgebra generada por la imagen recíproca por f de m moño. ¿Sí? Si esto es así, entonces tendríamos, luego, estamos obteniendo que esta unión n variando de 1 a infinito de a n moños, ¿sí?, esto pertenece a la colección G, con lo cual tenemos que G es entonces una sigma álgebra. Entonces, de A, B y C se concluye que G es una sigma álgebra sobre omega moño. Omega moño. Pero por otra parte, nosotros sabemos que m moño está contenido dentro de G. Entonces, la menor sigma álgebra que contiene a m moño tiene que estar contenida dentro de G. Entonces, luego tenemos que la sigma álgebra generada por m moño tiene que estar contenida dentro de G. Bien, y de ahí, y entonces, vamos a obtener que la f a la menos 1 de la sigma álgebra generada por m moño tiene que estar contenida en la imagen recíproca por f de G. Pero la imagen recíproca por f de G es a su vez un subconjunto de la sigma álgebra generada por f a la menos 1 de m moño. Y con eso se tiene entonces la otra contenencia y obtenemos lo que deseábamos, que era demostrar la igualdad entre los dos conjuntos.